bendito eres, Padre. Te alabamos, te bendecimos en este día, Señor, que venimos a tu casa a honrarte principalmente, Señor, a levantar tu santo y bendito nombre, Señor, a reconocer tu supremacía, tu soberanía, tu voluntad, tu señorío sobre nuestras vidas, Señor. Venimos también a reconocer que aún tenemos que someternos más a ti, Señor. Que nuestro ego todavía, Señor, se revela y busca, Señor, siempre aprovecharse para satisfacer sus necesidades por encima, Señor, de tu palabra, por encima de tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos cada día más a parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser más sensibles, Señor, a tu directriz, a que no pase el día, Señor, sin que seamos sensibles, Señor, a tu dirección, Padre, para que pongamos en práctica tu consejo, para que pongamos en práctica tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en este día de esa forma, Señor, que no salgan iguales de tu presencia, Padre. Gracias, Jesús. Vamos a 2 Corintios 11, versículo 14. Venimos de un mensaje, de 2 mensajes cortos, llamados pues cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y vamos a comenzar ahora también con un mensaje muy directo, muy revelador, pero muy necesario. Este mensaje se llama El cristiano favorito del diablo. Así. Pastor, pero ¿cómo usted va a decir que el diablo tiene cristiano favorito? Usted tiene que decir que es Dios que tiene cristiano favorito. No, es que Dios no tiene favorito. El único favorito de Dios es nuestro Señor Jesucristo, el cual trajo complacencia, el cual tuvo una vida perfecta. Él mismo lo dijo cuando fue bautizado. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, de ser Reina Valera. Otra versión dice, el cual me complace mucho, porque fue perfecto y sin pecado, y aún así perfeccionó su obediencia siendo hombre, para darnos a nosotros ejemplo, para ser la primicia entre la resurrección, para ser el número 1, la cabeza de todos sus hermanos, la cabeza del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si vamos a hablar de favoritismo, ese es el único favorito que está ahora sentado a la derecha de Dios Padre, nuestro Señor Jesús. De ahí para abajo, póngase en el número que usted quiera, no hay favorito delante de Dios. Pero resulta que Satanás, el diablo, él sí tiene favoritos. Y aquí vamos a ver cuáles son estos cristianos, que son sus favoritos. Que pastor, yo me estoy sintiendo incómodo, porque entonces usted está diciendo que a lo mejor yo soy el favorito del diablo. Bueno, posiblemente. Vamos a ver. Aquí dice 2 Corintios 11, versículo 14. Pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que lo sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Uno de los cristianos favoritos del diablo no es el que es incrédulo, sino es el creyente engañado. Es el creyente que no se está dando cuenta que está viviendo bajo un engaño, o es que está siendo engañado, que no es capaz de darse cuenta que lo están engañando. Ese es uno de sus cristianos favoritos. ¿Por qué? Porque con algo tan sutil, con algo bien estructurado, porque él es el padre de la mentira, él es el padre del disfraz. Aquí mismo lo está diciendo, él se disfraza de ángel de luz. ¿Qué está diciendo aquí? Que él sabe muy bien cómo camuflajearse, cómo taparse, cómo hacerse ver como algo que no es. Y aunque aquí Pablo está hablando de falsos apóstoles, aquí lo dice un poquito más arriba en el versículo 13. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Hoy día pasa exactamente lo mismo. Y por eso lamentablemente la iglesia sufre una gran cantidad de falsos evangelios muy populares que proliferan por todos lados, que son favoritos de muchos cristianos porque vienen de la mano de falsos líderes. Esa es la verdad. Un verdadero líder, un verdadero cristiano no va a andar predicando ni a andar promoviendo un falso evangelio. Por lo tanto, estos son los cristianos favoritos de Satanás. Aquellos que se comen, aquellos que no son capaces de darse cuenta que les están predicando, que les están enseñando algo que no es correcto, porque se lo pintan como verdadero. Yo siempre he puesto el famoso ejemplo porque es el que mejor calza
del billete falso y el billete verdadero. Hoy día, a medida que va avanzando la tecnología, se usa para el bien, pero también lamentablemente la tecnología se usa para el mal. Y acá en el Perú se han vuelto expertos en falsificar billetes. Y voy más allá, aquí se han vuelto expertos en falsificar monedas. Si usted no conoce, le explico. Acá en Perú se usa tanto el billete, el papel moneda, como las monedas forjadas. Es una economía estable y aquí se usan y te dan vuelto con estas monedas. Y hay ciertos lugares y hay ciertas personas que son recelosas con la moneda de mayor valor, que son 5 soles. A mí me ha pasado varias veces que doy la moneda de 5 soles, no sé qué ven, la ven por ambos lados y me dicen que no tiene otra, o de frente me la devuelven. Yo le digo, ¿pero qué tiene esa? No tiene otra. Ya que yo sé cómo es lo que se mueve acá. Y a esa persona no le genera confianza esa moneda. Y yo tengo que buscar la manera de darle otra, o darle un billete, o pagarle por otro método. Porque aquí se han vuelto expertos. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted conoce muy bien el original, a usted no le meten caldo por liebre fácilmente. Es más, también me ha pasado que he entrado a diferentes locales y he visto un billete falso pegado con una advertencia: aquí no se devuelve el billete falso, aquí se corta y se llama a la policía. Me ha pasado con varios locales y ponen, por lo general, es uno de los billetes de mayor denominación acá del cono monetario del país, que es el de 100 soles. Muy pocas veces el de 200, que es el de mayor. Pero he visto eso. ¿Por qué? Porque las personas, en vista de que saben que se han vuelto muy buenos falsificando, han tenido que ellos también volverse muy conocedores del billete original. ¿Para qué? Para no ser estafados. Y esto es exactamente lo que pasa. Muchos cristianos hoy día viven creyendo, viviendo en su iglesia, recibiendo mensajes que creen que están bien y están siendo engañados. Y eso es uno de sus cristianos favoritos. ¿Por qué son cristianos favoritos? Porque Satanás los tiene engañaditos, los tiene allí. No necesita el de afuera, porque el de afuera ya le pertenece. Él busca los que no puede controlar, los que ya no son de él. ¿Quiénes somos? Nosotros, los hijos de Dios. Entonces, a través de un engaño, él puede controlar y él puede irrumpir para hacer caos. A veces los cristianos creen mucho hollywoodense, que creen que Satanás se le va a presentar en la noche cuando está orando y va a sacar una espada. No. Satanás es muy astuto. Y aquí lo dice que él se disfraza como ángel de luz. Entonces aquí dice que él se disfraza como ángel de luz. Y dice que los que le sirven también se disfrazan de siervos de la justicia. Y Pablo también dice en otro lado que estamos en los últimos tiempos. Yo no puedo ser, usted tampoco puede ser tan ligero. No podemos ser tan cautos. Tenemos que estar, ¿qué? Como decimos en Venezuela, pilas con lo que escuchamos. ¿A quiénes recibimos una palabra? ¿Qué iglesia se visita? ¿Qué iglesia no se visita? Yo no le prohíbo a nadie visitar iglesia. Si usted lo invita a una iglesia, vaya, disfrute la bendición. Lo único que sí me ocupa como responsable de esta casa es que las personas tengan la suficiente capacidad para reconocer lo que está bien, lo que está mal, lo que es un engaño, lo que es verdadero, lo que es falso. ¿Para qué? Para que puedan rechazar lo que no es y puedan recibir lo que sí es. Yo no caigo en ese punto en el que hay muchos pastores que literalmente le prohíben a su gente visitar otras congregaciones por causa de una motivación saludable, que es evitar problemas, confusiones doctrinales, imposiciones, opresiones, etc. Yo eso lo entiendo, pero tú no puedes tampoco llegar a ese punto de prohibir a la persona que visite otra congregación. Porque si somos hermanos en la fe, ¿cuál es el problema que yo visite la casa de mi tía? Por ponerlo desde ese punto de vista. Que visite la casa de un primo. No hay ningún problema, se supone que somos familia, ¿no? Entonces, uno de los cristianos favoritos del diablo es aquellos que son fácilmente engañables, no se dan cuenta del engaño. Charles Spurgeon, un predicador que ya no está entre nosotros, le decían el príncipe de los predicadores, él tenía un concepto bastante interesante de lo que es el discernimiento. Él decía, el verdadero discernimiento no es la capacidad de diferenciar lo verdadero de lo falso, o la mentira de la verdad. Él decía que el verdadero discernimiento era la capacidad de detectar lo que era una media verdad. Porque si es media, quiere decir que la otra mitad es una mentira. Él decía, eso es el verdadero discernimiento. Y eso ocurre mucho con el ámbito bíblico, ocurre bastante.
Porque precisamente, ¿qué es lo que Satanás va a usar? Lo que se supone usted y yo tenemos a disposición y que todos los cristianos en la iglesia tienen, la palabra de Dios. Y aquí quiero poner un caso muy claro de mi Señor Jesús cuando fue tentado. Ahí está el caso más perfecto. Jesús fue al desierto, 40 días ayunó y dice que después que tuvo hambre apareció el tentador, Satanás. ¿Y qué hizo Satanás o qué usó Satanás para tratar de influenciar en Jesús? ¿Qué fue? La palabra de Dios. No le citó las palabras de Buda, no le citó su propia palabra, ojo con eso, no le citó su propia palabra, no le citó las palabras del líder fariseo de la época, le citó la palabra de Dios. Eso desde el punto de vista, nosotros como hijos de Dios, nos da un mensaje muy claro. ¿Y cuál fue la respuesta de mi Señor Jesús? ¿Qué usó? La palabra de Dios, pero de una forma correcta. Él discernió, él dijo, no, sí, tú estás diciendo eso, pero la Biblia dice esto, esto y esto. Y dice que después que lo tentó, el enemigo lo dejó. ¿Y usted cree que con usted y conmigo va a pasar diferente? Él no va a pasar diferente, él va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros que hacer? Discernir, dominar la palabra. ¿Para qué? Para no ser un cristiano favorito, para no ser engañado fácilmente. ¿Por qué? Porque lamentablemente podemos creer que está bien y no estamos bien. Entonces, vamos a ver 2 de Pedro también, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia, fíjense cómo lo dice, ellos les enseñarán, sí, pero ¿cómo lo van a hacer? Con astucia, ¿ok? Con astucia, de una forma muy astuta, herejías destructivas, y hasta negarán al Señor, quien los compró. A veces pensamos cuando leemos esto que va a ser una negación directa y frontal. No, aquí ya no se va a hablar de Jesucristo, aquí se va a hablar de X cosas. Tienen que entender que aquí cuando el apóstol Pedro dice que van a enseñar con astucia y herejías destructivas, son herejías que van a negar la esencia del Evangelio, van a negar la esencia del sacrificio de nuestro Señor, van a negar la esencia del por qué vino este mundo. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que usted vea lo que implica negar al Señor. Porque el Evangelio de la prosperidad, aunque es muy popular, es pernicioso espiritualmente hablando y niega la eficacia del mensaje de Cristo. Porque el Evangelio de la prosperidad le dice a la iglesia, a la gente, que Dios te va a bendecir siempre y cuando tú traigas una ofrenda material. Y dependiendo del tamaño de tu ofrenda material, de ese tamaño vas a recibir la bendición que Dios te va a dar. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, pastor, pero la Biblia dice que todo lo que el hombre siempre se cosecha. Sí es cierto, es verdad, eso lo dice la Biblia. Pero la base, la esencia del Evangelio, ¿cuál es? Que el hombre es salvo por gracia y todo lo que recibe de parte de Dios es por gracia. No es por lo que tú le das, no es por lo que tú haces o dejas de hacer o no das. Porque si así fuese, entonces los pobres nunca van a ser salvos, ni mucho menos van a ser bendecidos, mientras que los ricos son los únicos que van a ser salvos y que van a ser bendecidos. ¿Te das cuenta cómo distorsiona el mensaje de la cruz? ¿Te das cuenta cómo cambia y trastoca y niega el Evangelio? Niega a nuestro Señor, el Evangelio de la prosperidad. Te lo estoy poniendo así para que lo veas. Por un lado, se planta sobre un verso bíblico, que ya lo cité, es verdad. Pero si eso contrapone y niega y rechaza o va en dirección contraria a lo que ya te expliqué, no es el Evangelio de nuestro Señor. ¿A quién está negando entonces? A nuestro Señor Jesús. Por eso dice aquí, enseñarán con astucia herejías destructivas y negarán al Señor quien los compró. Lamentablemente el Evangelio de la prosperidad hoy día es muy común. Es muy facilísimo encontrarte videos en YouTube, en TikTok, en las redes sociales, eso abunda. Pero no quiere decir que estén en lo correcto. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas. Ahí está, clarito. Y dígame usted si usted no se repite hoy día. ¿Cuáles son las iglesias que popularmente son las más grandes donde hay más gente? Donde se predica o se tiene como base el Evangelio de la prosperidad. Ahí está, profetizaba desde hace 1800 años que iba a pasar. Tal cual. Seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad.
Es decir, el estándar moral se oculta o pasa a un segundo plano. Y por eso es muy común, lamentablemente, entonces los pastores, los líderes, no se les puede cuestionar cuando incurren en ciertas prácticas, tratan de taparlo. Y por culpa de estos maestros, se habla mal del camino de la verdad. Lamentablemente hay muchas figuras hoy día emblemáticas de este evangelio y por culpa de su mal testimonio y su enseñanza, los que todavía no son cristianos, los que no están salvos, hablan peste y culebra de los cristianos. Pues no pagamos todo, como quien dice, ¿no? ¿Llevado por qué? Por la avaricia. Inventarán ¿qué? Mentiras ingeniosas, mire lo que dice, para apoderarse del dinero de ustedes. Por algo se le dice el evangelio de la prosperidad, porque todo es plata. Manipulación. Si tú no das el diezmo, Dios te va a maldecir. Va a maldecir tu casa, tu finanza, tus hijos. Eso es, como lo dice aquí, están inventando mentiras. ¿Para qué? Para manipular psicológica y emocionalmente a las personas. Yo no creo que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me bendiga, eso yo voy a dar. Pero Dios nos condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Si usted cree que esta gente, porque usted lo ve un tiempo bien, no pasa nada, como que Dios no los mira, no sabe, no. Ellos ya tienen su ración de torta. En cualquier momento les llega. Entonces, esto es entender que en este punto número 1, el engaño más peligroso que Satanás nos presenta no es el que es evidente, sino el que parece espiritual. Recuerda lo que le acabo de decir, ya nos dice la palabra que Satanás se disfraza como ángel de luz. Segundo, sabe citar la Biblia a conveniencia porque se lo hizo mi Señor Jesús. Tercero, con astucia van a inventar mentiras. ¿Para qué? Para presentarlas como espirituales. Y la gente se come ese cuento. ¿Pero por qué se come ese cuento? Yo le digo, pero Dios mío, no hay nadie en una iglesia, en esas actividades que tenga un poquito de discernimiento, que tenga un buen fundamento para hacer cuenta que eso no está bien. Por lo general, cuando ocurren esos casos, lo sacan de la iglesia, lo botan. Cuando alguien se levanta a decir, pastor, pero ya va, un momento, esto no es así, esto es así, esto es así, esto es así. Ah, no, tú eres un rebelde, tú eres un fuera de orden, tú estás mal, ya tú caíste en pecado, Satanás está... Arrepiéntete, Satanás está controlando tu vida. Prácticamente la presión de la iglesia hace que ese hermano o esa hermana salga de la congregación, si es que no lo votan primero. Pero estos son los cristianos favoritos. Uno de los cristianos favoritos de Satanás, aquel que es engañado, que no tiene la capacidad de discernir, es fácilmente engañado. A Satanás le gusta este tipo de cristianos. ¿Qué pasa? Esto da pie a una segunda condición que va como que de la mano de esta. Hebreos 5, versículo 14. Hebreos 5, versículo 14. ¿Cuál es otra característica que va como de la mano de esta también? Porque puede ser una consecuencia directa de esta. Este es otro tipo de cristiano favorito. Vamos a leer voy a leer desde el 13, 11, desde el 11, perdón. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto. Versículo 14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La diferencia con el primer punto, que son los cristianos que se dejan engañar, estos son cristianos, y le voy a decir una cosa, fíjese lo que el escritor le está diciendo a la iglesia de Hebreos, que yo quiero que usted sepa algo. Ninguna de estas epístolas fue escrita a una iglesia que tenía 2 días de fundada. Todas estas epístolas que llevan el nombre de las iglesias a las cuales fueron escritas, la iglesia de los hebreos, fueron iglesias que tenían por lo mínimo más de 8 años de haberse constituido. Es decir, eran iglesias que ya estaban establecidas, que ya tenían tiempo, que tenían relación con los apóstoles, que tenían un tipo de comunión entre ellas, que se conocían. Para que usted sepa, cuando se escribe una carta, la iglesia lo recibía, la iglesia original, y luego esa carta se le enviaba al resto de las congregaciones. Así funcionaba la época. Acuérdense que no había correo, no había Gmail, no había WhatsApp, no había nada de eso. Esa era la forma en la que se hacía la correspondencia. Por lo tanto, todas las iglesias conocían lo que le hablaron a la iglesia tal. Mira, nos llegó la carta que le envió el apóstol a los hebreos. Vamos a ver qué es lo que nos enseña. Y aquí le dice
dice, lo interesante es que le dice el escritor, el apóstol a los hebreos, pero es que ya me cuesta hablarles estas cosas porque tengo que volverles a enseñar las cosas básicas, porque ustedes son como niños, no son maduros todavía, o sea, ya tienen tiempo, pero no pareciera. ¿Por qué? Porque no han tenido y esta es la diferencia con la primera característica, que aquí era una iglesia, eran cristianos que no tenían la intención, la motivación de buscar crecer. Ese es el punto. No buscaban, de verdad, no tenían la intención, las ganas de crecer, de aprender, pero no para llenarse la cabeza y volverse una biblioteca evangélica o bíblica. No. Es buscar conocer, de aprender, pero para crecer espiritualmente. No la tenían. Así que esta palabra que le está diciendo no son muy bonitas. Esto da como que dice, como decimos en Venezuela, pena ajena. Que con tanto tiempo, con el privilegio de tener los apóstoles vivos todavía, no buscaban crecer. O sea, tenían una intención de mantenerse espiritualmente superficiales y conformes, es la palabra que estoy buscando. Tú y yo no nos podemos conformar con nuestro crecimiento espiritual. Tú te has puesto a pensar, tú te has puesto a comparar tu vida espiritual con el año pasado. Te voy a poner un ejemplo así fácil. ¿Cuánto creciste tú el año pasado? ¿Reconoces qué puntos del año pasado espiritualmente en tu vida tú creciste y cuáles fueron los puntos en donde reconoces que te faltó? ¿Estás trabajando en eso este año? Solo te lo planteo de esa forma para que te hagas una reflexión personal, no para que me la comentes. Ahora compárate con tu, si tienes por ejemplo 10 años en el Evangelio, compara estos últimos 5 años con los primeros 5 años de tu vida. ¿Estás creciendo o sientes que eres el mismo? A mí me da dolor porque en estos días hablando con mi esposa de varias situaciones, me comentó de unas personas que nosotros conocemos, que salieron de Venezuela, volvieron a Venezuela y pues se rodearon con ciertas personas de ese círculo que no emigraron, pero que se quedaron en Venezuela y tuvieron otra vez ese contacto, retomaron el contacto, también son cristianos todos son cristianos. Y estos que se quedaron, al ver que estos otros regresaron después de un tiempo, dijeron, pero estas personas están igual, no han cambiado, yo los veo igual. Esa palabra, por un lado, en el sentido de lealtad y de fidelidad y de perseverar en la fe, es bueno, porque la palabra lo dice que tenemos que perseverar hasta el final. Pero por otro lado, que es el punto que estamos hablando acá, el hecho de que te vean igual indica que tú no creciste. Y eso es preocupante, porque estamos llamados a crecer. Si bien es cierto que espiritualmente hablando no crecemos quizás de la misma forma como crece nuestro cuerpo físico, pero tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una diferencia. Y muchas veces los que están afuera son los que lo pueden notar más fácil que los que estamos adentro. Es por lo menos cuando uno tiene hijos o sobrinos y uno lo ve a la distancia. ¡Wow! ¡Qué rápido está creciendo! A lo mejor los padres no lo notan porque lo ven todos los días. Pero uno que está a la distancia, uno sí se da cuenta. Pucha, la última vez que hablé contigo, mira, tal cosa. Mira cómo ya te está cambiando la voz. Mira, está más alto. Ya no cabes en el teléfono. Uno sí se da cuenta, los que estamos afuera. Y es exactamente lo que está pasando con esta gente. A mí, por un lado, porque son personas cercanas a nosotros, me dio un poco de pesar. Yo digo, wow, si a mí me dio pesar saber esta condición, ¿cómo no estará el corazón del Padre? El corazón de nuestro Señor Jesús. Y eso es eso. Cristianos que no buscan, que no tienen hambre por crecer, son esos cristianos que no son favoritos de Satanás. Porque son cristianos conformistas, superficiales, ligeros, blandos, espiritualmente hablando. Y a Satanás le encantan ese tipo de cristianos, son sus favoritos. Y yo no quiero ser favorito de Satanás. Y yo le recomiendo a usted que tampoco lo sea. Yo no quiero que Satanás esté contento conmigo. Yo tengo que agradar el corazón de Dios, como lo hizo mi Señor Jesús. Ese es el propósito suyo y mío. Pero no sabe que Satanás de alguna manera está agradado por alguna razón con mi vida espiritual. Eso es para preocuparme. Y esto es uno de sus puntos. Por eso dice acá, y esta frase es un poco dura, porque acá dice, ustedes son torpes espiritualmente, y tal parece que no escuchan. Porque dice el apóstol eso. No puede ser que con todo este tiempo, todo lo que se le ha dicho, todo lo que se le ha enseñado, y es como decimos en Venezuela, te entró por un oído y te salió por el otro. O sea, no hubo efecto, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque no hay fruto, no hay crecimiento. Son palabras duras lo que le está diciendo el escritor acá a la iglesia de los hebreos. No son palabras bonitas. Lo que pasa es que lo está diciendo un poco como que dice quizás suave. No está quizás siendo tan frontal y directo, pero no es nada agradable lo que le está diciendo.
Entonces, lamentablemente, entonces son cristianos que se dejan llevar por las emociones y confunden la experiencia con la verdad. Y creen porque vivieron un momento de éxtasis emocional, tuvieron algún tipo de conexión con Dios y eso los llena y los satisface el resto del año. Con eso es suficiente. No seamos tan superficiales muchas veces. Entonces, son cristianos light, ligeros, que no se preocupan realmente por su crecimiento espiritual. Les da como que ahí van, ahí la llevan. Y hasta cierto punto como que se sienten conformes. Yo no me siento conforme. Yo siempre quiero crecer más, quiero aprender más. Lo que pasa es que le voy a decir una cosa. Muchas veces para crecer hay algo que a ninguno nos gusta. Tenemos que ser corregidos. Tenemos que corregir porque la corrección es parte del aprendizaje. En lo natural ocurre. Nos corrigen nuestros padres, nos corrigen nuestras personas mayores, nos corrigen en el colegio, nos corrigen en las universidades. Usted haga un curso o lo que sea, te van a corregir. De esa forma aprendes. Y espiritualmente hablando, va a pasar lo mismo. Y muchas veces no nos gusta. Ese es el gran detalle. Pero esa es una clara señal de que necesitamos madurez. Porque cuando usted y yo somos maduros, toleramos la corrección y entendemos que es por nuestro bien. Mientras más te incomoda, mientras más te ofende, mientras más te molesta la corrección, implica lo mucho que todavía te falta crecer. Eso es así. De esa manera usted mismo se hace un autoexamen. Vamos a ver otro tipo de cristiano favorito del enemigo. Le encanta este tipo de cristiano. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Voy a leer desde el 7 porque hay una advertencia de parte del apóstol aquí interesante. Dice el versículo 7: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Y me gusta porque esto tiene una conexión con el primer punto. Fíjate que el primer punto que vimos es los cristianos que se dejan engañar, que son engañados por Satanás. Y aquí, como dice el apóstol Juan, no se dejen engañar. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino ¿qué? Para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Entiéndase que aquí está hablando en un tiempo presente continuo, es decir, que tiene el pecado. Como decía, el texto habla de presente continuo, dice pecando. Uno de los cristianos favoritos del diablo son los cristianos que mantienen un estilo de vida pecaminoso sin convicción de ese pecado. Es decir, que se han endurecido de alguna manera en ese pecado. Porque aquí dice, básicamente, que el que practica, el que se mantiene practicando el pecado de forma continua y recurrente, es decir, que ciertos pecados o X pecado, como decimos nosotros, por muy chiquitico que sea, para Dios todo es igual en ese sentido, está presente en nuestro estilo de vida diario. Es decir, cristianos que no tienen convicción de pecado fuerte, que en su vida es uno de los favoritos de Satanás, también pasa. Por lo tanto, si usted está preocupado, mejor dicho, si usted está interesado en la palabra, realmente por su vida espiritual, si usted está interesado en crecer, si usted está interesado realmente en aprender, en profundizar, irremediablemente usted va a tener una lucha frontal contra el pecado. Eso va a crecer. Porque lo que te impide crecer y lo que te aleja de tu relación con Dios para que crezcas en esa relación con Él es el pecado. Entonces, toma 2 o 4. Si tú quieres crecer en tu relación con Dios, si tú quieres crecer espiritualmente, si tú no quieres ser un torpe, si tú quieres ser un maduro espiritualmente hablando, tú vas a reconocer mucho más fácil esas acciones pecaminosas, esas actitudes, eso, y le vas a hacer la guerra y vas a tener la gracia de Dios sobre ti ayudándote para crucificar y mantener eso en cuarentena. Eso es automático. No hay manera de que usted crezca espiritualmente y usted no atienda esos llamados de atención que haga el Espíritu Santo o esas cosas que te das cuenta que tú mismo te das cuenta y dices, esto no está bien. Esto el Señor no le agrada por esto y por esto y por esto, porque esto lo dice la Biblia así, entonces yo no puedo seguir haciendo esto así, yo no puedo decir esto, usted mismo cae en cuenta. Automáticamente.
eso es 2 más 2 son 4. Fíjense que todos los puntos que hemos visto hasta ahorita están relacionados. Están todos como una cadena, uno la uno lleva al otro. Pero estos son cristianos favoritos. Que esto es muy común porque creen que porque vienen a la iglesia, porque se congregan, porque dan su colaboración, de su diezmo, su ofrenda, lo que quieran, porque están sirviendo en algún área, porque tienen algún tipo de actividad fuera de la iglesia también. Ellos se sienten bien con Dios. Pueden estar siendo autoengañados. Porque una de las cosas que hace el pecado para que no lo descubran fácilmente es que nubla nuestra conciencia, nuestro discernimiento, para que no nos demos cuenta que está presente. Eso es parte del engaño. El pecado es un elemento muy astuto, muchísimo. Regresamos a Hebreos 10:26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Fíjese que acá hay otra advertencia a la iglesia de Hebreos, donde se nos dice que si estamos conscientes de un pecado en nuestra vida y no le hacemos la guerra, estamos en una posición espiritualmente bastante peligrosa, porque prácticamente estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Estaríamos dejando de recibir el beneficio del sacrificio de Cristo, si ya estamos conscientes de ello. Por eso cuando usted ore, te diga, Señor Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, hazme consciente, muéstrame en qué estoy pecando. Así dígalo frontal. Llame las cosas por su nombre. No, en que estoy fallando, a veces eso suena como muy humano, no. Sea consciente, diga, Señor, en qué estoy pecando. Llame las cosas por su nombre. Llámelas como son. Y espere. Pero un cristiano, pues, favorito de Satanás es el que quizás tenga algún tipo de conocimiento, pero busca minimizarlo en su vida. Eso es algo con lo que yo puedo bregar ahí, yo puedo trabajarlo de esta forma, y no le da la importancia y la relevancia que debe tener en nuestra vida. O sea, no podemos minimizarlo. No, llame las cosas como son. Así como a usted le interesa una comunión fuerte con el Señor y usted está buscando crecer, usted entonces tiene que llamar las cosas como son. Llámelo como lo tiene que llamar. Entonces, ojo con esto. Esto no habla de caídas ocasionales, porque estamos en un proceso de santificación, de progreso, donde no somos perfectos. Estamos hablando de situaciones en las que, sin darnos cuenta, estamos siendo nublados en nuestro juicio por causa de un pecado recurrente en nuestra vida y no nos habíamos dado cuenta. De eso se trata. Entonces, algunas señales de esto es que se justifica lo que Dios condena. Perdemos sensibilidad espiritual. Estas son las causas del pecado directamente actuando en nuestra vida. Y llama gracia a lo que es permisividad, o llama libertad a lo que realmente es libertinaje. Esas son secuelas, esas son consecuencias directas del pecado. Entonces hay que identificarlo y decir, epa, aquí esto no está bien. Vamos a ver otro punto, 2 Timoteo 3, versículo 5. Mire, en los últimos tiempos, mi Biblia subtitula el capítulo 3, dice, peligros de los últimos tiempos. Mire cómo comienza. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y usted dirá, pero ¿por qué son tiempos difíciles, pastor? Porque va a subir el dólar. No, o sea, en esa época Pablo no sabía que iba a existir el dólar. Era, pastor, son tiempos difíciles porque el petróleo subió por la guerra que hay allá en Irán. ¿No? O sea, aquí Pablo no sabía nada de geopolítica ni nada de esas cosas. ¿Por qué él dice, inspirado por el Espíritu Santo, aquí los tiempos finales iban a ser tiempos difíciles? Mira, vamos a ver por qué. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Pero, usted dirá, wow, pastor, pero esto ya lo estamos viviendo hoy día y la gente hoy día es así. Pero lo más tremendo es cómo él culmina esta idea en el versículo 5, que es donde yo quiero llegar.
Porque tú no dices, bueno, está hablando de la gente de afuera. Como que si a nosotros se nos olvidó que nosotros también éramos así, recuerden, nosotros venimos de afuera. El detalle está en lo que dice en el versículo 5. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Aléjate. ¿Por qué se tiene que alejar? Porque los tiene cerca, los tiene dentro. Segundo, dice, actuarán como religiosos. Está hablando de gente de adentro de la iglesia. Lo que pasa es que cuando usted lee solamente hasta desde el versículo 1 al versículo 4, usted cree que solamente se está refiriendo a cómo es el comportamiento humano cuando no está convertido. Pero cuando usted lo pega completo con el versículo 5, usted llega a la conclusión, ¡wow! Así van a actuar muchos hoy día dentro de las iglesias. Van a tener una apariencia de piedad, van a parecer que son hermanos en la fe, que son líderes. Y sí, puede que profesen el evangelio. El problema está que lo profesan de forma superficial, de apariencia. Y este es otro de los cristianos favoritos. Los cristianos que viven de apariencia. Estos son sus favoritos, de una apariencia de piedad. Por eso dice en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo dice Mateo, lo dijo mi Señor Jesús, hablando precisamente de lo que lo estaba honrando en ese momento. Pero su corazón no estaba cerca de Dios, su corazón estaba con sus propios intereses. Mire, esto es tan lamentable que en la iglesia donde yo estaba en Venezuela, antes de salir al Perú, los últimos meses, ya en ese proceso final de nosotros salir de Venezuela, yo entré como en un estado como de reflexión interna de muchas cosas. Y me puse un día, fui a la iglesia y me senté nada más a observar. Porque yo llegaba antes y como tenía que muchas áreas de servicio, llegaba era como, parecía un robot. Llegaba a la iglesia, eso era haciendo aquí, haciendo allá, haciendo acá, me sentaba ya solamente cuando comenzaba el servicio. Pero ese día no, ese día me fui como uno más y me senté a observar. Me fui temprano. Y yo me pude dar cuenta que la gente estaba yendo a la iglesia, no iba precisamente para buscar al Señor ni para honrarlo. Iban a cobrarle cosas que le habían vendido un hermano. Iban a comer porque les gustaba la comida que servían ahí en la tarde porque no habían comido todo el día. Iban porque querían comprar algo en la librería. No iban, sino precisamente buscando lo suyo propio, como lo dice aquí. Iban porque tenían que ponerse a pelear con la hermana porque le dijo no sé qué cosa en el culto anterior. O sea, yo me puse a ver todo esto así de los alrededores. Y decía, pero entonces ¿para qué vienen a tu casa? No te vienen buscando a ti. Y exactamente estas palabras de Mateo 15 que me vienen a la mente, su boca, su lengua me honra, pero su corazón está lejos. Y lo triste del caso del que mencioné del hermanito que venía a cobrarle al otro porque le vendió, le pagó y se fue, no se quedó en la iglesia, se fue al culto. O sea, él vino a la iglesia, pero no vino a congregarse, no vino a buscar a Dios, vino a cobrarle a la hermana, porque estaba muy ocupado, estaba teniendo otros asuntos y se iba. Exactamente lo que dice aquí, la gente solo tendrá que amor por sí misma y por su dinero. Actuarán como ¿qué? Como religiosos, con una apariencia de piedad, porque muestran una fachada, porque usan un lenguaje evangélico, porque se visten. Esa iglesia, recuerdo que tenía un uniforme para el evangelismo, tenían un uniforme todos, tenían una apariencia de piedad. Y qué triste es tener una apariencia de piedad. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que seamos un ar con fruto, no que seamos como la higuera estéril que fue maldita por Jesús. ¿Por qué? Porque no tenía fruto. Era el momento de dar fruto y no tenía fruto. Tenemos que ocuparnos en eso. Ese es el otro cristiano favorito, que mucho ruido y no hay fruto. ¿Por qué? Vamos a Corintios 13, 1 Corintios 13. Vamos a usar unas palabras que Pablo usa aquí que son espectaculares. 1 Corintios 13. Fíjense, voy a leerlo desde el versículo 1. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Es decir, Pablo está diciendo, porque aquí Pablo está hablando de lo que es el fruto del amor. Y Pablo está diciendo que de nada vale
para hablar del mundo y hasta hablar del idioma de los ángeles. Pero si tú no tienes fruto, pues si tú no amas, que es un fruto del Espíritu, eres simplemente un metal que suena, eres puro ruido, una bulla, estás hueco, haces ruido. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Y es tremendo porque hoy día muchos cristianos están buscando eso. Señor, dame más fe, yo quiero más fe, yo quiero más fe, yo quiero más conocimiento, Señor, yo quiero... Ajá, está bien. Pero eso se traduce en más fruto en tu vida. ¿En qué se está traduciendo eso? ¿Para qué tú quieres más fe? ¿Para qué tú quieres más conocimiento? Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Podemos estar viviendo de las apariencias. Mire, es tremendo porque en esta iglesia la gente se desbordaba en actividades evangelísticas. Iban a las playas, iban a los peajes, se les montaban a los carros, hacían, entre comillas, proezas evangelísticas. Wow, mira la devoción, mira la pasión del hermano. Bajo la lluvia, mira cómo esos muchachos van y le predican a aquel para alcanzar el alma perdida. Y eso se vendía como una proeza, porque había que llevar el evangelio hasta las últimas consecuencias. Pero resulta que lo que estaban era haciendo ruido, porque no había un fruto, lo que estaban era viviendo la apariencia. No, es que mira esto me hace recordar a los discípulos cuando el Señor nos mandó a los hijos a predicar y venían contentos, decían que hasta los demonios se les sometaban, venían echándose los cuentos uno de los otros. No, porque yo hice esto y yo logré esto para Jesús. No, es que si tú supieras, yo arranqué por allá que estaba el demonio y me puse la mano y eso me empezó a dar vuelta. Eso venían contentos, eso venían como echándose los cuentos los unos a los otros. Y mi Señor lo vio. ¿Y qué le dio? Yo vi a Satanás caer del cielo. No se contenten porque los demonios se les sujetan. No se contenten por lo que hicieron, porque pusiste la mano al otro, porque hiciste lo otro. No. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la Biblia. Porque ustedes son salvos, porque han recibido el evangelio de la gracia, porque están dando fruto. Por eso ustedes se tienen que contentar. Y es exactamente lo que ocurre. Lo que pasa es que a veces entre el activismo y la superficialidad o el conformismo que tenemos espiritualmente hablando, caemos en una apariencia de religiosidad. Y lo que estamos es simplemente haciendo ruido, no en fondo. Y este es uno de los cristianos favoritos también de Satanás. Por lo tanto, tenemos que velar sobre estas cosas. Lo voy a dejar hasta aquí porque va a venir una segunda parte con más características que hoy día ocurren. Y estamos muchos están en el cuadro de honor de los favoritos del diablo. Y tienen al diablo contento. Yo no quiero estar en ese lado, la verdad. Que vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tú nos estás dando a entender y a comprender, Señor, que tenemos que recordar que estamos para agradarte a ti, Señor, y que sin darnos cuenta de forma inconsciente quizás estamos cayendo en actitudes, en condiciones espirituales, en estados del corazón de nuestra vida, Señor, que lo que están es sacándole una sonrisa a Satanás, siendo sus favoritos, cuando no buscamos eso, Señor. Estamos buscando es agradarte a ti, vivir para ti, Señor, pero sin darnos cuenta estamos siendo engañados por nosotros mismos, por nuestro propio corazón, sin darnos cuenta que realmente no te estamos agradando a ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Trae el Espíritu Santo con una fuerte convicción de pecado sobre nuestra vida. Motívanos, Espíritu Santo, a realmente agradar al corazón del Padre. Que realmente nosotros seamos cristianos que buscamos crecer para dar fruto, para glorificar el nombre del Padre, Señor. Para que de esa manera realmente seamos de provecho en nuestro entorno, Señor. Seamos de verdad antorchas que puedan llevar el mensaje del reino, Señor, a todo lugar y de verdad haya una afectación. Padre, bendice hacia tu pueblo, Señor. Bendice a todos aquellos que dan para tu honra, Señor. Bendice a todos aquellos que dan para tu obra, para glorificar tu nombre, Señor. Bendice el fruto de su mano, bendice su vida, Señor. Pero que sobre todas las cosas sean personas, Señor, que no sean como la higuera estéril, sino puras hojas, sino que se ocupen en un fruto en abundancia, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor.